es el gol, así como para esta disciplina, para época es gol, en relación a la guía norteamericana. Y también tenemos una guía peruana de época que se publicó en el 2016, también junto con ALATE, la Asociación Latinoamericana de Países. Bueno, entonces, ¿qué EPOC? ¿Qué es EPOC? La definición es que es una limitación crónica al flujo de aire. Es decir, es que recuerden ustedes que asma podría haber la reversibilidad con el broncodilatador con una espirografía. Eso significa que se desobstruye, ¿sí? Pero en EPOC no. En EPOC es una obstrucción fija, continúa, no es crónico esta limitación al flujo de aire y es persistente y por consecuente puede ser también progresiva. En asma no es así, ¿sí? EPOC involucra más comorbilidades, ¿no? El paciente puede ser obeso, puede llegar al coma pulmonar, ¿no? Si es algo ya crónico que no se controla. O sea, es peor tener EPOC que asma. Lo que pasa es que una es más sistémica, más progresiva y irreversible, a diferencia de asma, ¿ya? Entonces, esas son una de las diferencias que hay entre EPOC y asma. Igual, hay una reacción inflamatoria en el pulmón, ¿sí? Y esto va a ser especialmente como consecuencia de la exposición al humo del tabaco. Entonces, el tabaco sí lo sigue, pero acá en el Perú, tabaco no es tan frecuente de repente como en Europa, ¿no? En otras situaciones, en otras localidades. Pero lo que sí es muy frecuente acá en el Perú es la exposición a biomasa. Es decir, aquellas personas en las zonas altoandinas que usan el desecho de las cosechas, los excrementos de los animales para la preparación, para la combustión y obviamente la preparación de sus alimentos. Eso se llama biomasa. No sé si ustedes de repente tienen o han ido a la sierra altoandina y han visto, ¿no? Unas casitas pequeñitas con una ventanita chiquitita donde está saliendo el humo y la persona que generalmente es mujer que está expuesta ahí para la preparación de los alimentos está expuesta. Es como que estuviera fumando, ¿no? No se considera para nuestro Perú más es biomasa que tabaco, ¿ya? También es una enfermedad de alta prevalencia y puede ser prevenible. Puede ser prevenible porque si cambiamos acá en nuestro país la forma en la que se puede la preparación de los alimentos en las zonas altoandinas, entonces podríamos de repente disminuir la incidencia de EPOC en el Perú. Es por eso que hubo una fuerza en una campaña, ¿no? De que las cocinas que eran a leña se cambiaban por cocinas que tenían gas. Y por eso, no sé si algunos de ustedes saben, pero el gas en las zonas altoandinas muchas veces es subvencionado, ¿no? El valor de gas cuesta menos. Todo eso es un apoyo del gobierno porque se ha visto que estos pobladores tienen estas enfermedades, ¿no? Que es muy triste al final, ¿no? No controla y puede llegar a un coma pulmonar, una disnea muy severa y al final oxígeno domicilio, ¿no? Es una calidad de vida no muy buena que digamos. Esta enfermedad también es muy heterogénea en la presentación clínica porque tiene dos formas de presentación. Una que es el amontagado azul, también llamado bronquítico crónico, y otro que es el soplador rosado, ¿no? Estos fenotipos vamos a ver más adelante por qué uno y por qué el otro, ¿no? Eso ya es idiosincrasia de cómo es que reacciona el parénquima pulmonar frente a estas bolsas externas del medio ambiente. También puede ser inadecuadamente tratada y elevada mortalidad. Ya de por sí, si es más sistémica, las exacerbaciones en estos pacientes a veces son fatales, ¿no? Entonces tienen una elevada mortalidad. La epidemiología. Este dibujo es de un estudio que se realizó efectivamente, que se llamaba Platino, donde estaban muchos países latinoamericanos entraron en el estudio, menos Perú, pero sin embargo tenemos estadísticas de un 7,8% en México. Su población de México tiene, la población tiene un 7,8% de EPOC, ¿no? Nosotros nos parecemos mucho a los mexicanos, la altitud sobre el nivel del mar que se encuentra en Ciudad de México es parecida a la de Arequipa, ¿no? Colombia también 8,9, fluctúa, ¿no? Fluctúa de repente un 19,7 en Uruguay hasta un 7,8 en México, ¿no? Pero sí puede ocasionar hasta 5% de muertes a nivel mundial y para el 2030 se cree que va a ser la tercera causa de muerte, ¿no? A nivel mundial. La Universidad Cayetano Heredia encontró que en personas de más de 35 años la prevalencia de EPOC en el Perú es del 6%. Se dan cuenta, 6 a 7,8 es un porcentaje muy parecido, ¿no? Entonces, eso es un poco de epidemiología. Entonces, la importancia del Perú, ya les había comentado, ¿no?
combustión y preparación de alimentos, calentar el agua, ¿no? A veces para calentar el ambiente, etc., ¿no? Es muy barato, porque muchas veces es el resto de la cosecha, la bosta, ¿no? Que viene a ser los excrementos de los animales, el guano, etc., ¿no? Y lo usan para ello, ¿no? A veces hasta basura, ¿no? De la leña, etc., ¿no? Entonces, miren, para el 2011 el 30% de peruanos usaban leña para cocinar, o sea, no crean que solo es en la altura. También tenemos actualmente acá en Arequipa que hay personas que pueden estar cocinando todavía con biomasa, ¿no? Y acá en el Perú el EPOC es la primera causa de enfisema, ¿no? Enfisema son lesiones estructurales que hay en el parénquima pulmonar. Hay una lámina más adelante que lo vamos a ver mejor. Y a diferencia de los otros países, la principal causa es el tabaco, ¿sí? Entonces, tabaco para otros países y biomasa para nosotros. Pero también, bueno, también tenemos un poco de tabaquismo, pero más es biomasa. Entonces, esta inflamación crónica, ¿no? De larga data produce engrosamiento de la pared bronquial. Y este engrosamiento hace que la pared bronquial disminuya el calibre, destruya los alveolos, ¿no? Y esta destrucción de los alveolos va a hacer que los espacios aéreos aumenten. Imagínense ustedes que tienen una liga, y si esa liga la fuerzan, la estiran, la cierran, al final esa liga pierde esa elasticidad, ¿sí? Se rompen de repente microfibras de la liga y después ya no cumple su función adecuada, ¿no? Lo mismo pasa en el pulmón. Estas consecuencias va a ser esta obstrucción al flujo de aire, colapso respiratorio del área bronquial y pérdida del retroceso elástico. Esta es una diapositiva de cómo la patogénesis del EPOC. Miren ustedes, cigarro o polución ambiental hace que los macrófagos, ¿no? Que nosotros tenemos los macrófagos alveolares, son las primeras células que están presentes en la defensa, son a los que primero les entra todo, ¿no? Va a hacer esta inflamación crónica de esta polución ambiental, el cigarro, etcétera, biomasa, hace que la respuesta fagocitaria de los macrófagos esté reducida, ¿no? No solo eso, sino que esto va a hacer que, obviamente, si tus macrófagos no funcionan bien, las bacterias van a colonizar un poco más rápido, ¿sí? Igualmente, no solo es por esta parte, también tenemos todas las metanoproteínas y respuesta de interleuquinas están algo disminuidas, ¿no? Al final, todas estas noxas, esta cascada inflamatoria va a hacer que haya dos tipos, ¿no? De presentación. Uno, que sea enfisema, como les estaba diciendo, hay una destrucción de la arquitectura alveolar, las paredes elásticas ya no sirven, ¿no? Se destruye, se destroza, y otro, que haya una inflamación de la vía aérea, ¿no? Haya hipersensación de moco, haya fibrosis subepitelial y esto conlleve a una broncoconstricción. Pero esto es crónico, es de años, ¿no? De esta población que está expuesta a estas causas. Entonces, miren cómo es un alveolo con enfisema, no hay nada de la arquitectura, y miren un alveolo conglomerado de normal, ¿no? Así es como se ve al microscopio. Esta también es una diapositiva de una lámina histológica de un pulmón con enfisema, ¿no? Se pierde el tejido pulmonar, esas redes, ese soporte no está, ¿sí? Y entonces empiezan a haber espacios aéreos más grandes donde no hay intercambio gaseoso aquí, porque no hay membrana del nuevo capilar, ¿no? Claramente se puede evidenciar acá. Y entonces esto se llama enfisema, ¿no? Son espacios donde hay aire que no entra ni sale el aire y están llenos de eso, ¿sí? Bien. Entonces se ha perdido esta relación, ¿no? Entonces, esto hace que la oxigenación, la eliminación de CO2 no sea adecuada, no hay una buena hematosis, ¿no? Si esto se mantiene, se van a originar áreas de cocientes de ventilación por fusión bajos, ¿sí? Y esto conlleva que el paciente comience a presentar hipoxemia e hipercarbia, porque el intercambio gaseoso, la salida de CO2 no va a ser adecuada, entonces comienza a retener CO2, ¿no? Y a disminuir la hipoxemia de la presión de oxígeno. Muy bien, entonces esto hace el enfisema, ¿sí? Esta fracción de volumen que el paciente expira es poco útil, no es útil para el adecuado intercambio de gases, ¿no? Entonces, esto es una lámina para el recuerdo de los volúmenes pulmonares, ¿no? Que es una capacidad que es un volumen de corriente, un volumen de reserva respiratoria, reserva respiratoria y el volumen residual, ¿no? Entonces, en los pacientes que tienen EPOC, el volumen residual va a aumentar, ¿no? O sea, es como que entra el aire, pero el aire se queda atrapado, ¿no? Entonces, eso hace que el tórax no tenga la elasticidad adecuada y no puede eliminarse, ¿no?
a la larga esto va a condicionar a que haya una hipertensión pulmonar, o sea, más fuerza que está haciendo el corazón para bombear la sangre, para que haya una buena oxigenación, porque el cuerpo no se está oxigenando bien. Va a haber hipertensión pulmonar y va a haber un coro pulmonar, que es una enfermedad irreversible, porque esto va a sobrecargar el ventrículo derecho, ¿no? Y puede conducir al coro, ¿sí? Cuando ya es un estadio avanzado de la enfermedad. Sin embargo, hay ciertos factores genéticos en los que puede haber un EPO sin ser secundario a la condición de las náuseas. Y el único factor genético es el déficit de alfa-1 antitrypsina, que es una enfermedad hereditaria. Hay niveles bajos de una proteína que se llama alfa-1 antitrypsina, ¿sí? Que inhibe la elastasa de los neutrófilos. Entonces, para recordar, en la cascada inflamatoria, acá atrás, aquí no, aquí la elastasa de los neutrófilos está disminuida, pero obviamente esto es por las náuseas. Sin embargo, en la parte genética de alfa-1 antitrypsina funciona a partir de acá, ¿no? Y al final me puede dar esta enfermedad, ¿ya? Para recordar ahí. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces ya sabemos cuál es la definición, la fisiopatología. Entonces, ¿qué va a tener nuestro paciente con estas características, no? Como va a haber una limitación del flujo aéreo, entonces puede haber broncoespasmo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Sibilancias, vamos a escuchar broncantes también. Eso en relación al cuadro clínico. Pero antes del cuadro clínico, lo basado son los antecedentes, ¿no? El antecedente del tabaquismo o de la exposición a biomasa. Eso es muy importante que nosotros preguntemos a los pacientes, ¿no? Luego viene el cuadro clínico, el examen físico y los exámenes auxiliares. Entonces, como les estaba comentando, el paciente puede debutar con bronquitis crónica, puede debutar con enfisema o también con asma, ¿no? Y al final son de varias cositas. De repente es un paciente que tose, más mucha expectoración, sería más bronquítico crónico. Si es un paciente que tiene mucho más sibilancias, disnea, sería asma, ¿no? Y si es un paciente que también tiene disnea, no hay muchas sibilancias, pero hay, no tiene buen intercambio, ¿no? Es delgado, de repente no es tan grave de leucemia, sería un paciente más enfisematoso. Entonces es un mix, ¿no? No es que solo se presenta con esta característica, con esta, no, puede ser variable los tres. ¿Sí? Puede ser combinación de bronquitis, enfisema y el asma, ¿no? La limitación pulmonar. Bueno, no olvidar que el 90% de los pacientes con EPOC son fumadores o fueron fumadores. Entonces, la historia, fumadores o exfumadores, generalmente ven pacientes mayores, no más de la quinta década de la vida, o sea, a partir de los 50 años. Son pacientes que presentan un esputo mucoso, a veces purulento, ¿no? Les dice que es una expectoración verdosa o amarillenta. Puede haber dolor de cabeza por la hipercapnia, ¿no? La presión de CO2 que va incrementándose. Puede haber pérdida de peso, ¿sí? Más si es del tipo enfisematoso, ¿no? Hemotisis, sí, también, al menos cuando los pacientes se exacerban, puede haber hemotisis, puede haber fiebre, más disnea y broncoespasmo. En EPOC es común ver las exacerbaciones. Un paciente con EPOC le da una gripe y la gripe le dura no 3, 4 días como en nuestro caso, ¿no? Sino puede durar de 15 días. Igual pasa con la neumonía, ¿no? Entonces hay que cuidar las exacerbaciones y eso ya viene a ser una parte del tratamiento. Tenemos que cuidar a nuestro paciente con EPOC. La exploración física puede ser un paciente con taquipnia, el diámetro torácico amplio aumentado, es decir, el tórax entumel, puede estar con uso de músculos accesorios, ¿no? Una instalación prolongada, puede haber broncoespasmo, cor pulmonar. ¿Qué características serían del cor pulmonar? De repente es un paciente con poliglobulia, ¿no? Está todo cianótico, abogatado, puede tener edemas, edemas inferiores, infiltración yugular, etc., ¿no? Entonces esto ya es un paciente con un EPOC ya, con un cor pulmonar es un EPOC ya avanzado, ¿no? Ya está involucrando no solamente el pulmón, sino también el corazón. Para el diagnóstico de EPOC necesitamos una espirometría. Recuerden ustedes que ayer les dije que para el diagnóstico de asma puede ser que tengamos una espirometría que sea totalmente normal y eso no nos excluye la enfermedad de asma. Sin embargo, para EPOC es imprescindible realizar una espirometría. ¿Por qué? Porque con esta espirometría vamos a confirmar que haya presencia de obstrucción
disparos de broncodilatadores, de repente una dosis alta, 4 disparos de salbutamol o clorhidrato, que son broncodilatadores, y esperamos unos 15 minutos y volvemos a hacer otra vez una nueva espirometría. Y esa nueva espirometría se le va a llamar una espirometría post-broncodilatadora, ¿sí? Entonces, si el paciente en una primera espirometría está obstruido, es decir, que la relación inconsciente de su flujo sobre capacidad vital forzada era menos de 70, después del broncodilatador se espera que eso mejore para un asma, pero en el ECO sigue, sigue esa relación sigue siendo menos de 0,7. Quizás ha podido mejorar un poquito, sí, pero sigue siendo, ¿ya? A eso se le denomina nuestro Ouija y obviamente nos daría el diagnóstico, ¿ya? Entonces, hay la clasificación GOL. ¿Se acuerdan que al inicio presentamos una guía GOL, la Iniciativa Global Mundial para Enfermedad Obstructiva? Cataloga al paciente en 4 fases, ¿no? GOL 1, GOL 2, GOL 3 y GOL 4. Esto según la respuesta al broncodilatador. O sea, nosotros no podríamos catalogar al paciente EPOC sin una espirometría en GOL. No podemos. Porque el GOL es para la espirometría. Si el B1 está más del 80% del predicho, sería moderado, por lo tanto leve. Y si fuera menos del 30% del predicho, sería muy severo. ¿Qué es el predicho? El predicho, como ayer les expliqué, desde ayer, cada uno de nosotros tenemos nuestros volúmenes pulmonares según la talla, según el peso, más que nada la edad y el sexo, ¿sí? Es diferente en cada uno de nosotros. Entonces, nuestro predicho ya son fórmulas que ya están calculadas matemáticamente. Entonces, ingresamos nuestros datos y nos sale la computadora qué parámetros nosotros para la edad, para la talla tenemos, ¿no? Y eso es lo que debemos de completar, o sea, tenemos que hacer eso. Si hacemos menos de nuestro predicho, obviamente no está bien. Si hacemos más de nuestro predicho, bueno, probablemente sí puede estar bien. A eso significa el predicho, ya es algo que ya está el logaritmo, o sea, ya está matemáticamente resuelto, ¿no? Entonces, para cada paciente hay un. Acá, nuevamente, la espirometría estamos viendo, ¿sí? Un paciente, esto es una espirometría normal en relación al volumen de tiempo, flujo-tiempo, y en el primer segundo hasta los 6 segundos, ¿no? ¿Cuánto de aire tiene que hacer? Este es volumen tiempo, ¿cuánto de aire tiene que soplar? En el primer segundo, 4 minutos. Ustedes saben que el primer segundo es el mayor volumen que debe salir. Es muy importante que sople fuerte en el primer segundo, ¿sí? Y esto es una con el, ¿no? Entonces, en el primer segundo bota muy poquito. Esa es la diferencia, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos medir los factores de riesgo? Ya no tengo a mi paciente con sospecha de EPOC porque tengo factores de riesgo, a pesar que no tengo una espirometría, pero debería tener. Pero tengo factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo vienen a ser la exposición al humo de leña y el agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo si de repente mi paciente es fumador de un cigarro cada mes o de repente es fumador de 10 cigarros cada día? ¿Cuál de ellos tiene más riesgo de hacer EPOC? ¿No? Entonces, en relación al tabaco, ya está estudiando. Esto ya no hay nada que descubrir. Ustedes lo único que tienen que hacer es que tienen que aprender esta fórmula, que se llama PAC-GERAS o el índice tabáquico. La fórmula consiste en el número de cigarrillos al día, cuántos cigarros se fuman al día, por los números de años en que se fumó entre 20, porque 20 es un cociente, generalmente son 20 cigarrillos en una cajetilla, ¿no? Aunque hay cajetillas de 10. ¿Alguien fuma acá? Me olvidé de preguntar. Entonces ustedes mismos saben, si alguien fuma de repente hace sus páginas, ¿no? Pero sus pacientes, como ustedes saben la historia clínica, tienen la obligación de preguntarles si su paciente les dice fuma, si su paciente les dice sí, tienen la obligación de sacarle páginas, ¿ya? Si tu paciente le dice no a veces, ustedes tienen que preguntarle qué es a veces, porque de repente hay pacientes que a veces es un cigarrillo una vez en una fiesta, una vez al mes. Pero hay pacientes que te pueden decir a veces, puede ser, y es 3 cigarrillos al día, y está fumando así 10 años, ¿no? O sea, eso es subjetivo, por eso es que ustedes tienen que indagar un poco más en eso, si el paciente es un. ¿Ya? Es muy importante. Entonces, si tu paciente te dice que sí, tienes que sacar el PAC-GERAS. Y esto les voy a preguntar en su examen, siempre les digo lo mismo, les voy a preguntar en su examen de competencias y les pregunto en el examen de competencias al grupo que nos toque y no me responden.
también está estudiado para el cáncer de pulmón, ¿sí? Recuerden eso. El riesgo de cáncer de pulmón es leve, si es menos de 20, moderado 21 a 40 y más de 41 años. Entonces tú a tu pacientito que le sacaste el PAS ya y de repente te salió 30, entonces está en un riesgo intenso, ¿sí? Si es que fuma para EPO, moderado para cáncer. ¿Y por qué es esto importante, chicos? Porque se ha visto ya que si ustedes a tu paciente de 40 años que tiene un IPA de 30, tú le dices, mira, no te demora ni 5 minutos decirle, señor, con el cigarro que usted está consumiendo ahora a sus 40 o 50 años, usted tiene un riesgo alto o intenso para hacer enfermedad pulmonar obstructiva crónica y además un riesgo moderado para hacer cáncer de pulmón. Si usted no deja de fumar, tiene 50 años, no deja de fumar, este riesgo puede ir aumentándose según pasen los años. Y usted tiene 50, entonces imagínese usted a los 80, no, 70. ¿Ya? Y peor si encuentras un paciente de 20, 25 o 30 años que tiene un IPA en 30, ¿no? Peor. Porque puede ser que a sus 30 años el paciente fuma y no tiene ninguna sintomatología, perfecto, porque todavía es joven. Pero más adelante no lo sabemos, ¿no? Entonces, esto es una forma de decir al paciente, deja de fumar, porque te vas a morir más adelante. O EPO o cáncer de pulmón, ¿ya? Pero en forma bonita. Se lo decimos, ¿no? No se va a morir, nosotros le decimos, usted tiene este riesgo. Esos 5 minutos que ustedes han ampliado en sacar el PAS a tu paciente, en darle la consejería muy breve, chicos, así sean estudiantes de medicina, internos de medicina, es bien importante y se ha visto en la atención primaria que les vale muchísimo. Por eso es importante esta fórmula, ¿ya? Ya del paciente depende si te va a hacer caso o no, pero el hecho de que ya le estás como dándole una bandera roja, mira, estás teniendo esto, tienes que tratar de dejar de fumar, es muy importante para el paciente. Esto ya hay estudios que con esa consejería breve vale muchísimo. Entonces ustedes lo tienen en sus manos y lo pueden hacer. Porque ustedes hacen historias clínicas, ¿sí? A todos les preguntan si fuman o no. Y obviamente ahora con biomasa fría. En relación a biomasa, no hay muchos estudios, ¿no? Acá hay una fórmula también que indica la exposición al humo de leña, ¿no? Es un índice de exposición de biomasa, es horas al día expuesto al humo de leña por el año de exposición, ¿no? Por ejemplo, si la señora, la mamita, ha cocinado más o menos 2 horas en la mañana, 3 en el almuerzo y 1 en la cena, serían 6, ¿no? 6 horas al día durante 40 años sería 200, ¿no? No, 240. No, más, 300, 200, sí. Entonces, ¿esto qué significa? Si es más de 200, esta diapositiva dice más de 200. Sin embargo, hay otros estudios donde dice que solamente con ser más de 100 horas al año ya tienes un riesgo mayor. ¿Cuánto de riesgo? Eso sí no está todavía estudiado, no está como en esta diapositiva para el tabaco. Obviamente hay más estudios de esto, pero en esto no. Entonces puede ser más de 100 o más de 200 horas al año, ¿ya? Para que tengan riesgo de tener EPO, ¿sí? Entonces no se olviden por favor tanto para biomasa como para el humo de tabaco, ¿ya? Bien, ya hemos hablado de la clínica, que es una forma muy heterogénea en su presentación, ¿sí? Puede estar con tos, expectoración, disnea, muchas exacerbaciones, manifestaciones extrapulmonares como el cor pulmonar, edemas sanguíneos superiores, es un paciente con poliglobul, etcétera, ¿no? Mucha disnea. Y también puede haber pacientes que pueden tener EPO y todavía pueden ser algo asintomáticos, ¿no? Esto es crónico. Para que ustedes vean acropatias en un paciente, si saben lo que son acropatias, ¿no? Es cuando hay la disminución del ángulo que hay entre la raíz del dedo y la uña, hay una hipertrofia de la falange distal, ¿no? En las manitos, hay tocas el dedito, tocas la articulación, el dedito, ¿no? La falange
poco, para él puede ser solamente a caminar 100 metros, pero para otros puede ser cuando no puede ni levantarse y te dice que tiene boca. Entonces, para evitar esas subjetividades, todo está ya en tablas, ¿no? Está clasificado. Entonces, esta es una escala de Disney de la MMRC. Y también les pregunto, ¿saben qué escalas de Disney se conocen? Porque ustedes no sé si han hecho cambio, pero hay de la Mija, hay de Gota, hay varias escalas. Pero la Disney de origen pulmonar usamos generalmente esta, la MMRC. Tiene 4 grados, de 0 a 4 son 5 niveles, o sea 5 en total, ¿no? 0 donde no hay disnea, hay ejercicio intenso, y 4 es cuando el paciente apenas se levanta de la cama para vestirse o para ir al baño y ya está ya muy agitado, ¿no? Disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. Yo ahorita les puedo decir tengo disnea, o sea me falta el aire, ustedes me ven que no estoy taquineica, no estoy taquicárdica, no tengo un trabajo respiratorio forzado, pero yo les digo que tengo disnea. Entonces es una sensación subjetiva de falta de aire. Se vuelve objetiva cuando ya es muy intensa la disnea, que estás viendo que el paciente está totalmente taquineico, retracciones supraventriculares, retracciones costales, etc. Entonces puede convertirse en algo objetivo por allá cuando la disnea es demasiado exagerada. Pero es más subjetivo, ¿ya? Y es por eso que al paciente hay que preguntarle, señor, ¿usted camina en llano o sube la pendiente y ya siente que le falta el aire? Sí, te voy a decir que ya basta la hora. ¿Listo? Muy bien. Otro signo de la tos y expectoración, ¿no? La tos es crónica, como su nombre lo dice, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es persistente y puede ser episódica, ¿no? Generalmente es en las mañanas y bota flema en las mañanas con expectoración, frecuentemente productiva, ¿no? Y obviamente cuando el paciente empeora, se exacerba con alguna neumonía, alguna infección, una inflamación, entonces la expectoración aumenta, ¿no? Aumenta la cantidad, la prudencia, el volumen, etc. Y esto también nos puede decir que el paciente tiene bronquiectasis. Y obviamente pueden haber bronquiectasis en un paciente con EPO. ¿Qué otros exámenes debemos hacer a nuestro paciente con EPO? Hay bastantes, chicos. Porque tenemos que ver el pronóstico de nuestro paciente. Ya les he dicho que es irreversible y es continuo, es progresivo, ¿no? Tenemos que ver el índice de masa corporal. Cuando son más flacos o tienen índice de masa corporal es peor el pronóstico. ¿Cuántas veces se ha exacerbado nuestro paciente al año? Frente a más exacerbaciones y hospitalizaciones por EPO es peor, ¿no? En el año anterior, peor es el pronóstico. Tenemos que ver si el paciente tiene otra comorbilidad, es obeso, ¿no? De repente está muy delgado, ¿no? Esas otras comorbilidades, es hipotiroideo, es hipertenso, además de ser pulmonar para la hipertensión arterial, ¿no? Tenemos que ver la gravedad de la lista, ya saben cómo hacerla, con escala, medir la saturación, placa de tórax, obviamente siempre, ¿no? Tenemos que excluir algunas otras enfermedades, porque esto es crónico, ¿no? Vean la hemoglobina de hematoxina para descartar la policitemia asociada a la leucemia. Cuando hay leucemia va a haber policitemia secundaria, ¿no? Y los gases arteriales para ver la saturación de oxígeno, de repente tu paciente ya es tributario de oxígeno domicilio, ¿no? Eso tenemos que ver la presión de CO2 que no está siendo impecable, ¿no? Es decir, está reteniendo PCO2 cada vez más, ¿no? Una prueba de caminar de 6 minutos, eso significa hacerle caminar al paciente lo más rápido que pueda durante 6 minutos, ¿no? Esto es importante porque en el momento del hecho de caminar el paciente ya no solamente va a soplar en un estilómetro, ¿no? Sino que además va a usar un esfuerzo tanto pulmonar como muscular. Entonces una prueba un poquito más completa para ver cuánto camina nuestro paciente. Ya también hay fórmulas para eso y aproximadamente según la edad, ¿no? De hecho ser hombre o mujer, tenemos cuántos metros debemos de caminar en 6 minutos. Eso ya está ya hecho. Solamente es introducir los datos en la computadora y nos dice automáticamente cuántos metros este paciente debe caminar en 6 minutos. Y lo sometemos al paciente a la prueba. Obviamente vemos la saturación, si desatura, no desatura, si de repente hay taquicardia, ¿no? Etc. Y ahí vemos cuánto rinde nuestro paciente en 6 minutos, ¿no? Generalmente está por disminuir en los La placa de tórax nos ayuda porque esta es una placa típica de un paciente con EPO, ¿no? Ustedes ya saben leer placa de tórax. Sí, han hecho ese camino. Entonces es una placa posterior anterior, ¿sí? Esta y esta es una lateral. Entonces lo que estamos viendo es miren cómo los diafragmas están aplanados, los espacios intercostales están un poco aumentados, las costillas están algo horizontalizadas, el corazón bota, ¿sí? Y hay una hiperlucidez, ¿no? Hiperclaridad también
más que nadie lo sabe. Entonces, si les pregunto, ¿cuáles son las características de una placa de tórax en un paciente con ECMO? Ustedes ya saben, ¿no? Ablandamiento de diafragmas, espacios intercostales aumentados, oxigenización de las costillas, corazón en bota y el municipio aireado, ¿sí? Atenuación de los trayectos vasculares, ya saben, de memoria. Esta placa de tórax, chicos, también puede dejarse a un paciente en crisis asmática severa, ¿sí? También, porque está también tratamiento. Solo que en el asma, tú controlas el asma y la placa vuelve a la normalidad. En un paciente con EPO, no. ¿Ya? Y la placa de tórax en un paciente con asma, controlado, sí, generalmente es normal. Pero en un paciente en crisis asmática puede asemejarse a una placa de tórax en un paciente con EPO. La tomografía también nos va a ayudar para ver el grado de enfisema, ¿no? Cuánto de enfisema, cuánto de destrucción pulmonar hay en el pulmón. El electrocardiograma y el ecocardiograma para ver el corte pulmonar, ¿no? Si hay hipertensión pulmonar o corte pulmonar. Y el índice BODE es un índice para predecir la certeza de cuál, el pronóstico de tu paciente, ¿no? La mortalidad que puede tener tu paciente con él. Y BODE significa BODE, o sea, BODE, índice de masa corporal, o de oxigenación, ejercicio, es decir, una prueba de la caminata, la disnea, ¿sí? O sea, tendría que ser disnea, el verso fondo, el índice de masa corporal y la caminata del sismo. Entonces, el BODE va entre 0 y 10, 0 es mejor pronóstico y 10 es peor pronóstico. Son índices que hay para ver la mortalidad del niño. Las comorbilidades es que el paciente con EPO puede tener muchas enfermedades crónicas, ¿no? Que incluyen el diagnóstico. Puede ser que el paciente esté con osteoporosis. Recuerden que generalmente es en mayores de 50 años, entonces puede tener artritis, artrosis, ansiedad, depresión. El paciente empieza a usar oxígeno domicilio para tener infección, ansioso, ya no puede salir de casa, cada vez se cansa más, no puede ir al baño solo, siente que le falta el aire siempre, ¿no? Entonces es más triste la enfermedad de EPO. Este es un gráfico de una estratificación de la gravedad del EPO, ¿sí? De leve, moderada, grave y muy grave, ¿no? El índice BODE está también en ello, ¿no? Para ver generalmente el pronóstico. Entonces podemos ver la disnea, el grado de obstrucción, o sea, necesitamos una espirometría si se dan cuenta en este caso. La historia de las exacerbaciones, ¿no? Las comorbilidades y el pronóstico con el índice de pronóstico mortal, ¿va? Y eso, según estas variables, podemos ver que sea leve, moderada, grave. ¿No? Si la disnea, como por eso les enseñaba la escala, va de 0, podría ser leve, y un grado 4. El grado de obstrucción según el GOL, ¿no? El GOL 1, 2, 3 o 4. La historia de las exacerbaciones siempre, si es más de 2 exacerbaciones al año, va a ser grave o moderado. Las comorbilidades pueden ser muchas, ¿no? Úlceras, cirrosis, ansiedad, diabéticos, arrítmicos, ventiladores, etc. Y el pronóstico es según el índice, ¿ya? También hay cuestionarios autoadministrados para los pacientes, ¿no? Cómo ellos sienten, cuál es su calidad de vida, ¿no? Que se debería ser el cuestionario. Esto se le da al paciente y el paciente puede decir si tose, nunca tose, siempre tose, tiene mucha energía o no tiene energía para nada, ¿no? Esto se le puede administrar el paciente. Eso se llama el cuestionario CAT. ¿Por qué se los presento? Porque después vamos a clasificar a nuestro paciente y antes de la clasificación vamos a ver el tratamiento de EPO debe ser individualizado, ¿no? Porque si se dan cuenta tiene muchas formas de presentarse y va a depender del tipo de paciente al que le da EPO, ¿no? De repente diabetes, hipertenso, etc. Las comunidades. Hay ciertas medidas generales, hay medidas de prevención y también medidas de tratamiento farmacológico. La educación siempre es un pilar muy fundamental, tanto en asma como en EPO, porque en EPO también vamos a usar broncoδιlatadores. Y otro de las indicaciones que tienen mucho impacto es que si el paciente fuma, tiene que dejar de fumar. O sea, eso es lo primero que tenemos que decir al paciente. Si fuma, deje de fumar, porque si no fuma va a empeorar y eso va a terminar muy mal. Y si el paciente o la paciente cocina con leña, tenemos que decir deje de cocinar con leña. ¿Sí? Vienen muchos pacientes adultos mayores, no abuelitas o mamitas con sus hijos. Y los hijos saben decir, es que ya le he dicho a mi mamá que no cocine con leña, pero ella insiste en cocinar con leña.
pero a veces hay cosas que no podemos manejar los médicos, ¿no? Pero sí explicarle al familiar. Puede pasar esto, terminar el oxígeno a domicilio, ¿no? Es muy triste ver ello, pero sin embargo, ¿qué es lo que podemos hacer con el paciente? Lo otro es la vacunación. Si yo sé que mi paciente no puede enfermarse porque cada exacerbación que tiene aumenta el riesgo de mortalidad, entonces necesito prevenir con la vacunación. Las vacunas que necesitan los pacientes, que generalmente son adultos, son para la parte respiratoria grande, ¿no? El neumococo y la influenza. Contra el neumococo y la influenza es fundamental que sus pacientes deben tener esta vacunación. O sea, es parte de ustedes, cuando estén en salud, que todos sus adultos mayores tengan esta vacunación, ¿no? Y es por eso que el neumococo está dirigido a esta población, ¿no? Menores de 5 años y mayores de 60. Es por algo, chicos, porque esta es la edad de las que más se enferman de neumonías, etc. La vacunación para el neumococo no es que nunca les va a dar neumonía con neumococo, no es así. Lo que va a hacer es que les va a proteger contra el 50% de gérmenes más comunes que causan neumonía severa, ¿no? Esto es el neumococo, que causa neumonía severa. Pero hay muchos otros gérmenes que pueden ocasionar neumonía, ¿no? También, eso es cierto. Pero al menos no estamos vacunando. Y la influenza estacional también, lo que es diaria, es anual, ¿no? Todos los años hay que vacunar contra la influenza. Y neumococo no, el esquema de vacunación que tenemos actualmente en Perú, porque en Norteamérica varía un poquito según las cepas que tenemos, es la vacuna que pone el Ministerio de Salud, que es de 13 cepas. Le ponemos, por ejemplo, mañana a nuestro adulto mayor. Y en 6 meses podemos poner otra que es de 23 cepas, que es la complementaria, que esa no la del Ministerio de Salud, pero pueden adquirirla particularmente. Sin embargo, si no pueden comprar esa vacuna, la de 23 cepas, con la de 13 cepas también está cubierta, ¿sí? Entonces solo se pone una vez, no es anual como la influenza, ¿ya? Pero tienen que saber que hay otras cepas, 23 cepas. En Estados Unidos hay de 15 cepas, etc., ¿no? Esas sí las pueden adquirir particularmente. Pero sí hay acá en Haití, hay que se vacunan así como esquema de 13 y de 23 cepas, ¿ya? El apoyo nutricional también es importante. Recuerden que se ha dicho, a menor índice de masa corporal, peor pronóstico. Entonces, tiene que haber un buen apoyo nutricional. ¿Por qué el paciente bajaría de peso, ¿no? En el caso de que fuera un paciente deficitario? Porque el paciente con enfisema tiene que hacer más esfuerzo físico para poder respirar mejor. Y eso es un desgaste calórico, ¿no? Y por eso, si el paciente no se alimenta bien, de repente no tiene buena dentadura, entonces es como que está haciendo siempre ejercicios y por eso baja de peso, ¿verdad? La actividad física también se ha visto que es importante en estos pacientes. Es más, pacientes por ejemplo que han hecho una actividad física de acuerdo a lo que podían hacer, ¿no? Se vio que mejoraba el patrón respiratorio, etc. Sin embargo, esta actividad física, cuando se dejaba de hacer estas terapias de rehabilitación pulmonar, el paciente retrocedía. Entonces, es como que tiene que hacerlo continuamente. En relación al tratamiento farmacológico, tenemos los broncohidratantes también, de los que hemos hablado en asma, tanto de acción corta como de acción prolongada, los beta-2 agonistas y los antimuscarínicos. En EPOC, el tratamiento para EPOC es con broncohidratantes. Eso tiene que entenderse, no es con corticoides. Vamos a dar corticoides cuando el paciente está exacerbado, ¿sí? Cuando tiene exacerbación. No es como asma, sí les he dicho, ¿no? En asma es corticoide y broncohidrator. Y probablemente más corticoide inhalado que broncohidrator. En EPOC no, en EPOC es broncohidrator. Sí o sí. Si quieres el de corta acción, antimuscarínico o beta-2 agonista, o el de larga acción, antimuscarínico o beta-2 agonista, ¿ya? Y el corticoide les vamos a dar cuando el paciente está exacerbado. Entonces, salbutamol bromuro de acción corta y de acción prolongada, formoterol, salmeterol, estacaterol, ilanterol. Y si fuera antimuscarínico sería el tiotrope, el copilodo de larga acción, ¿ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una combinación lava-lava, o sea, un antimuscarínico de larga acción y un beta-2 agonista de larga acción, tenemos indacaterol, que es broncohidrator beta-2, y glucocorticoide antimuscarínico, orodaterol, iliotropio o bilaterol uniclínico. Pero los dos son broncohidratadores. Bueno, ¿ya? Listo. Entonces, este cuadrito es de una guía GOL antigua, 2020, sí, porque 21, 22, 24, por ejemplo, ya cambiaron
Entonces, ¿por qué? Porque ustedes saben que las guías clínicas pueden cambiar anualmente según los estudios, los programas, los ingredientes, los que se hagan en todo el año, ¿no? Entonces, esta cuadrito sí cambió acá. El grupo A se mantiene, el grupo B también, y el C y el D se han vuelto uno solo, que es el grupo B. ¿Qué significa ser un grupo A, B o grupo E? ¿No? Significa que, por ejemplo, en este lado tenemos, si el paciente tiene más de 2 exacerbaciones moderadas o más de una que requiere hospitalización, si tiene un MMRC alto, claro, una escala de disnea alta, y un CAT, ¿se acuerdan del CAT que era el cuestionario autoadministrado, ¿no? Más de 10, entonces estas pacientes de aquí arriba son pacientes que van a requerir juntos una terapia bronodilatadora doble, ¿no? Ya antimuscarínicos y bronodilatador, y probablemente un corticoide inhalado siempre y cuando el paciente tenga una eosinofilia mayor de 300, ¿verdad? Sin embargo, si el paciente no cumple estas características, puede ser muy igual, que el paciente solo es una línea 0,1, MMRC, CAT menos de 10 y no tenga o haya tenido solo una exacerbación. Me cae en el grupo A y en el solo necesito un bronodilatador, uno, no 2, sino 1. Y si mi paciente cae en el grupo B, puedo requerir los dos. ¿Verdad? Lama o lama. Si me cae acá arriba en el grupo E, estos dos se han juntado, tendría que requerir los dos más un corticoide inhalado si es que tiene más de 200%. O sea, si está como combinándose con un poquito de asma. Ese sería el tratamiento. Entonces, la base fundamental son broncodilatadores y en asma es un broncodilatador y un corticoide, ¿no? Inhalado. Esa es otra definición. Entonces, esta también es otra guía, esta anterior es de Gold, ¿sí? Y esta puede ser otra guía de acuerdo al nivel de gravedad de la bacteria, ¿no? Que prácticamente son los mismos ítems, ¿no? Disnea, el D1, las exacerbaciones, ¿no? Que es lo que debemos usar. Y siempre, ¿no? Broncodilatadores, ¿no? Monoterapia, lama, doble terapia si está más grave aún, ¿no? Y triple terapia si es lama más corticoide inhalado. A eso se refiere, triple. ¿Ya? Acá tenemos una triple terapia asociada con roflumilax. El roflumilax es un antagonista de la fosfodiesterasa que hace también que las teléfonos tengan menos exacerbaciones, pero no está probado en América. O sea, tanto así que la guía del año pasado no menciona las enfermedades, ¿no? O sea, parece que faltan estudios, no lo ha tomado en cuenta y es por eso que no está dentro de la guía. El tratamiento también puede ser oxígeno, sí, cuando el paciente ya tiene criterios de oxígeno domicilio, y en la mortalidad se dice que va a disminuir en relación directa con las horas diarias de uso. Entonces la pregunta es, ¿cuántas horas al día mi paciente con indicación de oxígeno domicilio tiene que usar? ¿Cuántas horas tiene? 1, 2, 3, 8, 12 horas por las 24 horas. Entonces la pregunta es, ¿el oxígeno se da, no sé, 1 litro cada 8 horas? ¿O cada 12? Depende de su saturación. Cada hora hay que ponerle. Entonces el oxígeno no tiene un efecto residual. Si yo me pongo oxígeno ahora, me lo quito y estoy con ese oxígeno 6 horas. O sea, residual, ¿no? Depende. Un paciente que tiene falta de aire, la saturación está baja, tú le pones oxígeno y a los 3 minutos la saturación sube, ¿sí? Pero tú le quitas el oxígeno y a los 3 minutos la saturación baja. O sea, el oxígeno no es residual, no es que cada 8 horas, cada 2 minutos, no es eso. El oxígeno así como rápido, la oxigenas bien, le quitas rápido. Entonces, si tú tienes ya un paciente con oxígeno domicilio, la indicación es que siquiera tiene que recibir 15 horas por día. Siquiera para que, porque con esas 15 horas se ha visto que la mortalidad es menor. Si el paciente te dice, no, solo le ponemos 2 horitas al día, no estamos haciendo nada. No se ha visto el impacto que la mortalidad disminuye con menos de 15 horas al día. Es mejor no le pongo, ¿no? Están gastando. Porque si le pongo oxígeno es porque la mortalidad va a disminuir, al menos en la paciente va a estar. Pero si le quito el oxígeno, le pongo muy poco, no. Idealmente 24 horas, chicos, porque ya les he dicho el oxígeno donde pones, perfecto, lo quitas, se va a hacer solo, ya no es que tenga un efecto residual. Entonces,
los mismos familiares y los pacientes se dan cuenta, ¿no? A veces ya los usan todo el día. Entonces, 15 horas tienen todavía 6 horas de lapso, ¿no? Por ejemplo, en el momento que van al baño, quizás comen, ¿no? Esas 6 horas. A veces les prefieren poner en la noche, sí, pues que te pongan en la noche y en la mañana cuando están sentaditos, tranquilitos los pacientes, no hacen mucho esfuerzo y no necesitan el oxígeno, bueno, ¿no? Pero al menos son 15 horas al día, ¿ya? Esa es la indicación. El oxígeno puede presentarse en tanques, en oxígeno líquido, concentradores de oxígeno, etc. Hay varias formas de presentación. Y la única manera en que yo sé cuántos litros, porque a veces les damos oxígeno y me preguntan, ¿de cuántos litros le voy a poner? Es que hay que ver con cuántos litros de oxígeno por minuto el paciente, la saturación la mantiene estable, ¿no? 90, acá en Arequipa. La saturación varía según el nivel del mar donde nos encontremos, eso también saben, chicos, ¿no? No es lo mismo saturar en Mollendo que saturar en Cusco. Eso sí saben, ¿no? ¿Por qué baja en la altura? Porque tenemos menos presión de oxígeno. En la altura tenemos mejor presión de oxígeno a nivel del mar. Entonces, una recomendación de un paciente que tenga cor pulmonar con EPO, que vive en la altura de Juliaca, ¿no sería que vaya a vivir al mar? A nivel del mar. Sí, sería una recomendación, ¿no? Y a veces no se puede lidiar con los pacientes, pero nosotros estamos ahí, ¿no? Para explicarles y decirles, señor, usted va a respirar mejor y va a sentirse mejor, su poliglotía va a disminuir a nivel del mar, ¿no? Y eso es hablar con la familia, con los hijos, que su papito tiene que bajar a nivel del mar y va a estar mucho más tranquilo, a que esté en la altura de Juliaca, ¿no? Ahí no hay mucha presión de oxígeno, ¿ya? Entonces, la saturación nos va a indicar cuánto de oxígeno va a necesitar, de repente medio litro, 1 litro, 2 litros, para que su saturación se mantenga en rangos aceptables según el nivel del mar donde nos encontramos. Como les dije, la rehabilitación pulmonar era muy buena, es muy buena, solo que tiene que ser constante. No solamente son 3, 6 veces de rehabilitación después ya no remando, no. Porque se ha visto que mejora muy bien el paciente, pero cuando se le quita la rehabilitación pulmonar, otra vez el paciente regresa, ¿sí? Ejercicios, nutrición, etc. El estado psíquico del paciente también es importante, ¿no? El trasplante de pulmón también es una pauta de tratamiento, pero nuestro medio pues, es un poco no muy accesible, ¿no? Pero tampoco no es que sea una cura definitiva, ¿no? No, la supervivencia a los 5 años es menos del 45%, o sea, tampoco debe ser algo así como el trasplante va a mejorar, ¿no? Esto para el trasplante de pulmón, porque también puede haber un trasplante bipulmonar, pero es un poco más difícil, ¿no? Es más asequible sería único. Las exacerbaciones en EPO son importantísimas. Cada vez que mi paciente se exacerba, se hospitaliza, es peor, ¿no? Por pronóstico. Por eso es que tengo que hacer lo posible para que mi paciente con EPO cumpla con su tratamiento y no se exacerbe. Entonces, para que no se exacerbe o no se enferme, hay que tener vacunado, educación, etcétera. ¿Qué exacerba el EPO? El EPO puede ser exacerbado por causas virales, o sea, infecciosas, bacterianas, virales, mixtas, y también causas no infecciosas como la contaminación ambiental, la exposición a bajas temperaturas, ¿no? Etcétera. Pacientes exacerban. Dentro de las bacterias, lo que más tenemos es Haemophilus, por eso será la vacunación contra el Haemophilus, Streptococo, por eso tenemos la vacunación contra el neumococo, Boracela, ¿no? Pseudomonas, cuando de repente ya es una enfermedad avanzada, el paciente tiene bronquiectasias, y las atípicas, ¿no? Clamidia, Mitoplasma, etc. Si son virus también, ¿no? Rinovirus, influenza, el COVID también, ¿no? Siempre ha habido COVID, vamos a decir COVID poco, pero bueno. Y mixta, ¿no? Que de repente puede empezar con una viral y después empezó con una bacteriana además, etc. Entonces, cuando yo a mi paciente lo puedo ver en el centro de salud y cuando lo tengo que derivar a la equipa de repente, ¿no? Acá hay unos criterios de hospitalización de la exacerbación de EPO. Cuando veo que mi paciente por sí solo no tiene autocuidado, cuando la lista es muy intensa, MMRC4, cuando es una lista muy grave que no mejora con el tratamiento que ya le he indicado, de repente he aumentado los broncodilatadores, he dado un corticoide inhalado más y además un tratamiento ambulatorio de antibiótico bioral, pero no me ha mejorado, ¿no? El tratamiento no está siendo óptimo, este paciente necesita ser hospitalizado, fracasó el tratamiento ambulatorio, ¿no? Y además puede ser que está descompensado de su diabetes, o está en insuficiencia cardíaca, congestiva, etc.
moderada, tiene muchas exacerbaciones o hospitalizaciones en el último año, ¿sí? Está muy disneco, muy taquipneico, ¿no? Hay inestabilidad hemodinámica, de repente está con edemas en la nasal, entonces esto ya es para que sea en hospitalización y de repente manejo en una unidad de cuidados intensivos. Listo, hasta ahí es ECO.